Una parte importante de un proyecto demostrativo para la aplicación de prototipos de soluciones basadas en la naturaleza es la definición de un marco de evaluación de impactos. Es necesario establecer una serie de indicadores o características medibles que permitan evaluar el impacto que pueden tener las actuaciones más allá del puramente estético. Para realizar este marco de evaluación y la selección de indicadores, lo más adecuado es emplear métricas y metodologías que estén ya validadas. Esto permite poder establecer comparativas con otras actuaciones o tecnologías para valorar opciones de mejora o de replicación para el futuro. En el caso de las SBN, se ha ido conformando un marco de evaluación general que está ganando definición, especialmente en lo que se refiere a la descripción de las metodologías a emplear en los indicadores para obtener valores comparables con resultados previos. En el proyecto Life My Building is Green configuramos un marco de evaluación dividido en varios retos ambientales y sociales que son aplicables al entorno de los colegios y los edificios sociales. Para cada uno de estos retos seleccionamos los indicadores que consideramos más adecuados para evaluar el impacto de las actuaciones que hemos seleccionado en los mismos. En este módulo os hablaremos de los 9 retos considerados y de los indicadores asociados a ellos. Los retos ambientales y sociales seleccionados vienen a agrupar los principales elementos que tienen interacción en la vida de las poblaciones humanas. El primero de ellos recoge los temas relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático. El segundo, con la gestión del agua. El tercero, con la gestión de las zonas verdes en la población y su entorno. El cuarto, con la calidad del aire. El quinto, con la regeneración urbana. El sexto, con cómo se realiza la gobernanza y las oportunidades de participación urbana. El séptimo, relacionado con la cohesión social. El octavo, con la salud pública y el bienestar de la población. Y el último, con las oportunidades económicas y de empleo. Existen otras categorías que se pueden emplear de acuerdo al tipo de proyectos, pero que no se consideran para este y que no se tratarán aquí. El reto de la adaptación y mitigación al cambio climático tiene asociados muchos indicadores que pueden servir para medir el impacto de las SBN. Para evaluar el impacto de las actuaciones del proyecto My Building is Green, seleccionamos estos 5 indicadores: la temperatura interior del edificio, la temperatura de envolvente del edificio, las condiciones ambientales exteriores del edificio, la modelización de los ahorros energéticos y la estimación del ahorro en calefacción. El primer indicador es la temperatura interior del edificio. Con este indicador se busca valorar el confort térmico en el interior del edificio, valorando solamente la temperatura del aire en el interior de las aulas. También se registran las humedades relativas del aire. Las características propias de este edificio, el clima propio del sur de Europa y los cambios que está provocando el cambio climático, entre otras razones, hacen que en épocas en las que la temperatura exterior es alta, la temperatura en el interior es excesivamente alta para dar una clase. Para este indicador se registran periódicamente las temperaturas antes y después de las intervenciones, empleando diferentes referencias. En cada caso, según las posibilidades disponibles, se comparan los registros medios buscando diferencias significativas antes y después de las intervenciones. Este indicador hace referencia a cómo influyen las SBN en la disminución de la temperatura del edificio, tomando como referencia la temperatura superficial de la envolvente. El impacto principalmente se debe a la instalación de fachadas verdes, cubiertas verdes o elementos de sombreamiento. Para ello se utiliza una cámara termográfica, la cual mide la temperatura superficial y ofrece una imagen térmica de la fachada. De esta manera, de manera visual, se pueden detectar zonas con altas temperaturas y comparar las temperaturas superficiales antes y después de la implantación de las soluciones. Además de las imágenes termográficas, se colocan sensores de temperatura ambiental y superficial en alguno de los muros y cubiertas del edificio, así como en el interior de algunos espacios, para identificar el comportamiento térmico del envolvente y su influencia en las aulas una vez colocadas las SBN. Asimismo, se puede establecer la diferencia de temperatura derivada de las variaciones de una misma técnica para poder encontrar el diseño óptimo de los prototipos utilizados. Este indicador o la información que se registra con este indicador tiene un doble uso. En primer lugar, para tener una referencia sobre las condiciones meteorológicas en las que se encuentra el edificio. Esta información sirve como referencia para relativizar los cambios que se producen en el interior de las clases. Por otro lado, también sirve para valorar la modificación de las condiciones exteriores del edificio por efecto de la intervención de las SBN. Este indicador recoge información tanto del exterior, humedad y temperatura,
como los datos medios meteorológicos generales de la zona. Este indicador utiliza el programa de simulación energética Design Building para calcular los ahorros energéticos producidos por las soluciones implantadas, si se quieren conseguir los mismos resultados mediante equipos de refrigeración convencionales. El estudio de las capacidades de ahorro energético de las soluciones SBN se realiza sobre la base de un modelo calibrado con monitorización in situ en los edificios piloto. Sobre él se modifican las características que aportan las SBN en las distintas actuaciones, y los resultados de consumo son comparados con el modelo inicial y la situación actual. De esta forma, incluso se pueden analizar individualmente cada una de las técnicas y ponderarlas de acuerdo a su efectividad. Para estimar el ahorro en calefacción, se comparan los consumos energéticos del edificio antes y después de las intervenciones, teniendo en cuenta las variaciones meteorológicas anuales que puedan registrarse. Para ello, se usarán datos reales de consumo de combustible producidos anualmente en el edificio. Para elaborar la línea base se emplea el valor medio de los últimos 10 años de actividad del colegio. El cambio climático va a influir negativamente en la calidad y cantidad del agua disponible. Por un lado, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y por otro, el aumento de la demanda hídrica producida en los últimos años. Para mejorar la gestión del agua de los edificios, las SBN actúan directamente sobre dos factores: la necesidad del agua y el aprovechamiento del agua de lluvia. Para evaluar los impactos sobre estos dos factores, el proyecto plantea la medición de dos indicadores: ahorro en el consumo de agua de riego de zonas verdes en los edificios piloto y ahorro en la gestión del agua de lluvia. El primero de los indicadores evalúa el ahorro que se puede producir gracias a las soluciones implementadas. Este es un indicador muy sencillo, que se calcula a partir de los datos de consumo de agua en base a la lectura de contadores o mediante los datos recogidos en la facturación de agua. Si no se puede disponer de estos datos, también se pueden estimar en base a la programación de los riegos de las zonas verdes, con los datos de caudal y frecuencia de riego. Ya sea de una forma u otra, el resultado final de este indicador será la diferencia entre las tendencias de consumo antes y después de la instalación de las soluciones. El segundo de los indicadores hace referencia a cómo influye la presencia de las SBN en la captación e infiltración del agua de lluvia. Hemos utilizado para ello el método del número de curva, que es un método muy utilizado para calcular la escorrentía producida durante episodios de lluvia. Este método es muy interesante ya que tiene en cuenta los siguientes factores: cuánta agua ha caído y cómo se distribuyen las precipitaciones, la capacidad de absorción de las superficies y el comportamiento de la cubierta vegetal. El reto de la gestión de las zonas verdes favorece la biodiversidad del entorno donde se desarrollan los pilotos, aumentando las especies vegetales presentes, así como las especies animales asociadas a ellas. A su vez, una mejor gestión de las áreas naturales urbanas y el aumento de la calidad y cantidad de espacios verdes proporciona beneficios tanto ecológicos como recreativos, sociales y de bienestar. Los indicadores asociados son aumento de la biodiversidad vegetal y animal y aumento de las especies vegetales autóctonas. El primer indicador asociado es el aumento de la biodiversidad vegetal y animal. Este indicador busca identificar las especies animales y vegetales que aparecen tras la implementación de las SBN. Para ello, se colectan e identifican muestras de plantas e insectos y se realizan observaciones de mariposas, aves y reptiles antes y después de la implementación de las SBN. También se hace una comparativa en el tiempo entre zonas con intervención y zonas sin intervención. Para la colecta de organismos vegetales se hace un barrido de los edificios pilotos por zonas de muestreo, donde se implementarán o no SBN. Las cuatro zonas de muestreo identificadas son cubiertas, fachadas, pavimentos y alcorques. Los muestreos, tanto de plantas como de insectos y observaciones de mariposas, aves y reptiles, se realizan antes de implementar las SBN y en varios periodos tras la implementación de estas soluciones. El número de especies vegetales autóctonas es un indicador que complementa el comentado en la diapositiva anterior. Se valora el impacto de las SBN implementadas en el número y promoción de especies vegetales autóctonas. Por una parte, en la selección de las especies vegetales se ha tenido en cuenta que las plantas a cultivar fuesen autóctonas, siempre y cuando fuese posible. Por otra parte, la creación de nuevas zonas verdes proporciona espacios más adaptados al clima y en mayor equilibrio con el resto de biodiversidad de la zona,
permitiendo la colonización de especies autóctonas de entornos cercanos a los edificios pilotos del proyecto. Para obtener los valores de este indicador, simplemente se marcan las especies autóctonas encontradas en la identificación de las muestras colectadas en el indicador anterior. Además, se tienen en cuenta también aquellas especies autóctonas presentes en la selección de plantas cultivadas en las cubiertas, fachadas y alcorques. La calidad del aire es una preocupación a nivel mundial, particularmente en las áreas urbanas, debido a sus consecuencias directas en la salud. El impacto de las intervenciones del proyecto My Building is Green en la calidad del aire se ha medido en función de 3 parámetros: la calidad del aire interior, la contaminación acústica interior y la calidad del aire exterior. Consecuentemente, con la mejora de la calidad del aire en estos 3 aspectos, se espera incrementar el confort y bienestar de los usuarios del colegio. La evaluación de los impactos de las actuaciones en los pilotos para la mejora de la calidad del aire se realiza en base a los siguientes indicadores: niveles de concentración de dióxido de carbono en el interior del aula y niveles de reducción de ruido procedente del exterior. La contaminación del aire en el interior de los colegios suele estar relacionada con microorganismos y virus que provocan enfermedades contagiosas, o con la presencia de hongos relacionadas fundamentalmente con humedad. Una forma de reducir la contaminación en este sentido es promover una buena ventilación. El COVID es un claro ejemplo de ello. Con este indicador se evalúa el apoyo que pueden prestar las SBN a la mejora de la calidad del aire en el interior del aula. Esta mejora se puede conseguir porque facilitan las operaciones de ventilación y además se propondrán protocolos para cada época del año adaptables a cada colegio, siguiendo unas pautas generales a la vista de las observaciones en los colegios piloto. En verano, reduciendo la temperatura en las zonas alrededor del edificio, se puede ventilar las aulas, introduciendo una menor cantidad de calor en el edificio. Con este indicador se pretende valorar el impacto de las SBN en el ruido percibido en las aulas desde el exterior. Para ello se emplea un ruido blanco de valor medio, a 10 metros de distancia de la fachada, y se mide el ruido en el interior de las aulas con las ventanas abiertas y cerradas. No es un indicador de gran interés para este proyecto porque las soluciones no se han diseñado para reducir el ruido exterior. En casos necesarios, para reducir de una forma significativa el ruido, se ha de combinar la vegetación con otras soluciones como las barreras acústicas. Para evaluar el impacto que producen las SBN, se valorará la reducción en porcentaje con la implementación de las soluciones en varias aulas del colegio. En el reto de la regeneración urbana, las SBN pueden tener un impacto relevante en la mejora de los espacios y de los entornos urbanos, así como en nuevos modelos de edificación más sostenibles y con menor consumo energético. Para evaluar el impacto de las actuaciones del proyecto, seleccionamos estos 2 indicadores: medidas de eficiencia energética y aumento de la superficie verde. Este indicador evalúa las medidas de eficiencia energética existentes antes y después de las actuaciones y su impacto en el consumo energético. Se tendrán en cuenta aquellas intervenciones que mejoren la envolvente del edificio mediante actuaciones en el aislamiento y la carpintería. También se incluirán las mejoras que se hayan llevado a cabo en el rendimiento de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación, así como la inclusión de energías renovables. El impacto se medirá comparando la cantidad de energía consumida por unidad de superficie antes y después de las actuaciones. Este cálculo se desagregará en 2 valores: la energía consumida como combustible para calefacción y la energía consumida como electricidad. Para ello es necesario las facturas tanto de calefacción como de electricidad de los años previos a la instalación y de los años posteriores a la instalación. Para medir el impacto del aumento de la superficie verde, se cuantificará la superficie en metros cuadrados de zonas verdes antes y después de las actuaciones. También se puede medir el porcentaje de zonas verdes respecto al área total. Se consideran zonas verdes aquellas áreas vegetales que comprenden desde parques, jardines y arboledas hasta nuevas formas de verde urbano como zonas cubiertas y fachadas verdes. Las SBN no solo impactan en factores físicos como las temperaturas, humedad o gestión del agua. También forman parte de la vida y actividad social del edificio. Debido a las especiales características de la tipología de los edificios elegidos para la instalación de prototipos, como son los colegios, el proyecto My Building is Green pone el diálogo entre las distintas partes interesadas como una prioridad.
por ejemplo, para recoger las necesidades de los usuarios de los edificios, para definir las soluciones más adecuadas y cómo implementarlas, y además para involucrar a los propios usuarios en su mantenimiento y sostenibilidad. Esto ha provocado que se hayan propuesto modificaciones sobre los diseños iniciales de los prototipos a implementar, pero se consigue una mayor aceptación y satisfacción de los usuarios. Para medir en qué grado las SBN impactan en la sociedad, se han marcado 3 indicadores que son los que se muestran en la pantalla. El primero de ellos mide la percepción de los usuarios de los edificios, así como otras personas involucradas en su gestión. Para ello, se han diseñado 4 tipos de encuestas diferentes para distintos colectivos, en los que preguntamos acerca de su conocimiento de las soluciones basadas en la naturaleza, su percepción acerca del confort actual y, tras las actuaciones, su percepción de cómo los prototipos implementados han mejorado las condiciones de vida. Los otros 2 indicadores planteados son simplemente una contabilización del número de eventos realizados en materia de aprendizaje y planes estratégicos de adaptación al cambio climático y número de eventos realizados en materia de procesos participativos. El proyecto tiene que desarrollar actividades que apoyen la cohesión social en los entornos en el que se desarrollan los pilotos. Es importante que el diseño de las acciones, su implementación y la consulta a los agentes implicados en el proyecto se realicen de manera que incluya a todas las personas implicadas en cuanto a edad, sexo, cultura, ingresos, etc. Dentro de este reto se ha seleccionado el siguiente indicador: número de acuerdos y desacuerdos. Este indicador valora el número de acuerdos a los que han llegado los socios del proyecto en materia de promoción de las SBN como medida de adaptación. Se valorará sobre el total de interacciones realizadas y se establecerá un límite de acuerdos como valor objetivo. El impacto se medirá con el porcentaje de acuerdos sobre los objetivos conseguidos. La relación con la naturaleza puede proporcionar beneficios para las personas en términos de salud y bienestar. Por lo tanto, la implementación de SBN en los edificios piloto afectará directamente a un sector de la población muy vulnerable, como es la población escolar, por lo que el análisis de estas medidas que estas medidas tienen sobre su salud y la de los otros usuarios implicados tiene especial interés. Dentro de este reto se medirá el indicador reducción de números de ausencias y bajas de alumnos y profesores. En base a la información proporcionada por las administraciones, se valorará el número de ausencias debido a enfermedad o malestar, antes y después de las intervenciones para establecer el impacto de las mismas sobre el confort y la salud en los espacios de los colegios. Se estudiará si se puede establecer algún tipo de correlación directa a la hora de presentar las conclusiones. Las SBN tienen el potencial de contribuir a las oportunidades económicas y desarrollo de empleos verdes. Su valoración económica puede proporcionar una justificación para introducir SBN en las ciudades. Por ello, en este reto se han considerado los siguientes indicadores: número de puestos de trabajos creados, creación de nuevas capacidades en autónomos y empresas de la zona y reducción del absentismo laboral entre el personal del colegio. Con este indicador se calculan los puestos de trabajo directos e indirectos creados en el proyecto. Para determinar los puestos de trabajo directos creados, se consultará con la empresa adjudicataria de las obras en los colegios el número de puestos de trabajo que han creado para la ejecución de las obras. También se considerarán los puestos creados para la ejecución del proyecto por parte de los socios. Así se conocerá el número de jornadas laborales completas generadas. Este indicador valora el número de empresas y autónomos locales y regionales que han participado en los procesos de licitación o que han mostrado interés sobre las SBN. Además, se contabilizarán las que se hayan interesado y participado en los cursos llevados a cabo por el proyecto. En base a la información proporcionada por las administraciones, se valorará el número de bajas del personal de los colegios antes y después de las intervenciones para establecer el impacto de las mismas sobre el confort y la salud en los espacios de los colegios. Se estudiará si se puede establecer algún tipo de correlación directa a la hora de presentar las conclusiones. Por último, os comparto en esta diapositiva mi dirección de correo electrónico para resolver dudas y las direcciones de los canales de comunicación del proyecto Life My Building is Green, como son la web, Twitter, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias por vuestro interés. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea.